Bueno, chicos, regresando con esta situación de todo lo que hemos visto hasta ahorita, en- recuerden que todo está formado por átomos y esos átomos van a tener ciertas partículas, ¿no? Por lo tanto, decimos que una partícula o sistema tiene movimiento armónico simple o con sus iniciales MAS cuando vibra bajo la acción de fuerzas restauradoras que son proporcionales a la distancia respecto a la posición de equilibrio. En esto, pues vamos a verlo como con el sonido, por ejemplo, ¿no? Que si lo ven en un plano cartesiano es como si fueran onditas de arriba abajo, como una cuerda, y estas vibraciones pues siempre van a tener una forma o un movimiento periódico. Por ejemplo, los que han visto cómo se tocan las guitarras o cualquier instrumento de cuerda, ¿qué hacen cuando jalan, cuando hacen un rasgueo? Pues si lo hacen con mucha fuerza, pueden ver cómo se quedan moviendo estas cuerdas, ¿no? De arriba abajo, pero todas, si le pusieran atención, verían que pasan prácticamente a una misma distancia esas oscilaciones. A estas oscilaciones se le puede manejar o se le puede ver ciertas magnitudes características, que sería el periodo, la frecuencia, en el cual el periodo pues va a ser el tiempo, ¿no? Como tal, cuántas oscilaciones o el tiempo que tarda en de cumplirse una oscilación completa, o sea, eso, de arriba abajo y otra vez volver al punto inicial. Su unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es el segundo y la frecuencia, que tiene como símbolo F minúscula, es el número de veces que se repite una oscilación en un segundo. O sea, el periodo es cuánto tarda en hacer una oscilación y la frecuencia es las veces que oscila dentro de un segundo. O sea, ya tiene un tiempo determinado. Y su unidad de medida en el sistema internacional es el hercio o su símbolo H mayúscula Z. Y usualmente estas fuerzas restauradoras van a seguir la ley de Hooke. Recuerden que su ley que era la fuerza es igual a la constante por la resta entre la distancia final y la distancia inicial. ¿Ok? Bueno, como decíamos, van a ser movimientos. En este también va a haber los movimientos vibratorios que tienen lugar a un lado y a otro de una posición de equilibrio estable. Es un tipo de movimiento periódico, como el de un péndulo, ¿no? Que está detenido en una altura, un círculo, bueno, una esfera de algo, y al momento que lo jalas, pues va a estar girando de un lado a otro, va a estarse moviendo de un lado a otro. También el movimiento de vibración de la membrana de un tambor, por ejemplo. Estos movimientos periódicos se suelen denominar vibratorios u oscilatorios. En ellos se desplaza un cuerpo o una partícula sucesivamente de un lado a otro de una posición de equilibrio, repitiendo intervalos de tiempo regulares. Y también pues se va a ver reflejada la regularidad de la posición, velocidad y la aceleración. Cuando estas oscilaciones, como en el anterior dato que vimos, llegan a ser muy rápidas, se van a denominar vibraciones. Y por lo tanto, pues va a dar como resultado movimientos vibratorios. En el otro recuerden que eran movimientos hasta cierto punto muy establecidos, ¿no? Tal vez no tan rápidos, pero constantes. Y en este es muy rápido, por lo tanto ya se le conoce como vibración. ¿Ok? De aquí, ¿cómo podemos ver o cómo podemos visualizar estos movimientos que les estoy mencionando? Esto lo podemos ver con ayuda de una resonancia. ¿Pero a qué me refiero con la resonancia? Pues este va a ser un fenómeno que llega a un punto medio de movimiento de dos objetos de igual origen sin tener que interactuar con ellos. O sea, no van a estarse tocando directamente, van a estar cercanos pero no se tocan y sin embargo se va a ver esta resonancia. Acá les pongo el ejemplo, por ejemplo, con un diapasón, así se le llama a este elemento. Es un instrumento que se utilizaba, bueno, se sigue utilizando pero con mayor frecuencia en música, que en algunos casos lo usaban también para afinar algunos instrumentos. El diapasón es un
instrumento muy muy sensible. Así es que si recibe o percibe ciertas ondas de sonido, va a empezar a vibrar va a hacer resonancia a estas ondas de sonido, en base a la longitud de onda, por ejemplo, su amplitud, va a coincidir con lo que esté percibiendo. Y son tan sensibles que si cerca de un diapasón o relativamente cerca pones otro diapasón, el otro diapasón después de un cierto tiempo va a empezar a resonar igual que el primero. Es porque son muy muy sensibles estos objetos, ¿ok? Bueno, si estamos hablando de movimientos, otro movimiento que podemos ver es el péndulo simple. En este también se le llamaría, o bueno, en matemáticas por facilidad, y en física se llega a utilizar de una forma ideal, se podría decir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que vamos a tener un péndulo, o sea, a una altura va a estar amarrado a un lazo, un hilo, una esfera de algún material, ¿no? Así es que va a estar en reposo en cierta posición. Cuando se le agrega fuerza, ya sea para levantarlo a la izquierda o a la derecha, y se suelta, pues con esta fuerza que se le aplicó va a estarse moviendo de un lado a otro de forma constante. ¿A qué me refiero cuando estamos diciendo que la vamos a ver de una forma ideal? Que nosotros decimos que se va a mover de forma constante porque no se está considerando, por ejemplo, la fricción del viento o el tipo, o bueno, si el material se podría desgastar, etcétera. Eso no lo vamos a considerar. Lo vamos a ver como si no hubiera esos conceptos, y el péndulo simple pues ya nada más veríamos nosotros o nos guiaríamos, por ejemplo, en la gravedad y en la masa del objeto, y también consideraríamos los ángulos que se formarían en dicho movimiento, ¿ok? Por eso se pueden hacer ejemplos de péndulos, pero les digo, para estudio o facilidad del estudio, se considera una forma ideal para no tener que tomar en cuenta tantos conceptos, ¿ok? Bueno, recuerden que habíamos visto un poco de elasticidad, por así mencionarlo, con el concepto del Hooke, ¿no? De la elasticidad de Hooke. Pero en los líquidos, como tal, no se maneja que sea elástico, ¿no? No va a ser tan elástico. Aquí se diría que es más viscoso. Por ejemplo, la miel, si tocan la miel y quedaran rastros de miel en las dos puntas de sus dedos, por ejemplo, y separaran, bueno, primero juntaran esos dedos y después los separaran, se vería como si, perdón, se vería como si se estirara la miel, ¿no? Quedaría tal vez un hilo muy fino de miel entre ambos dedos, pero si no es mucha la distancia y la fuerza que le apliques, pues no se rompería dicho hilo, ¿no? Si volvieras a juntar los dedos, pues volverías a sentir la misma masa de miel que tenías inicialmente. Así es que eso se le va a llamar que es viscosidad. Por lo tanto, la viscosidad es la incapacidad de soportar un esfuerzo de corte en equilibrio estático de dicho líquido. En una de las principales características en los líquidos se determina que mientras más resistencia posee un líquido para fluir y deformarse, más viscoso será. Por ejemplo, como decíamos, la miel, algunos lubricantes de vehículos, algunos shampoos, estos son objetos o líquidos, viscosos. Así es que van a tener más, más resistencia a deformarse y a fluir, ¿ok? Más sin embargo, esta propiedad de viscosidad se va a ver alterada en base a la temperatura. ¿Por qué? Por ejemplo, si ponen a calentar miel o lo disuelven con algo caliente, esta miel en algún momento se va a volver más líquida, ¿no? Se va a disolver. Y entre más frío esté, pues obviamente se va a volver más viscoso, y en algunos casos, si se excede las temperaturas bajas o la pérdida de temperatura, pues se puede solidificar, ¿no? Así es que por eso la viscosidad va a estar relacionada también a la temperatura. Entre mayor temperatura, menor viscosidad. Considerando la viscosidad,
también lo podemos nosotros ver reflejado con ayuda de la densidad. La densidad es una medida que permite medir, la cantidad de masa que hay en determinado volumen de una sustancia. Su fórmula para calcular la densidad es este símbolo como P, que densidad es igual a m sobre v, donde m es la masa y v es el volumen. La densidad va a ser inversamente proporcional al volumen. Mientras menor sea el volumen, pues mayor será la densidad, ¿no? Así que, por ejemplo, la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico y obviamente pues va a ser una densidad menor a que fuera un metal, por ejemplo el plomo, que es de 11.35 gramos sobre centímetro cúbico. Así es que la densidad, pues cada líquido va a tener una densidad distinta, ¿no? Por ejemplo, incluso también dentro de los líquidos, la temperatura va a afectar su densidad. El agua fría es más densa que el agua caliente, así es que el agua fría siempre va a estar en la parte baja y el agua caliente en la parte superior, ¿no? Así sucede con muchos otros líquidos, que la temperatura también va a tener un aporte o va a verse afectada en base a la temperatura, va a afectar la densidad, ¿no? Bueno, a esto, en base a la densidad, hay la densidad relativa. La densidad relativa se denomina aquella que hay entre una sustancia en relación con otra sustancia que es tomada como referencia. O sea, vamos a tomar referencias, ¿no? En base a distintos líquidos. Generalmente se va a usar con densidad de referencia la del agua, que una presión normal o promedio y una atmósfera de 4 grados centígrados, perdón, una presión de una atmósfera y una temperatura de 4 grados centígrados, pues su densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Así es que muchas veces se va a utilizar esta como referencia para comparar en base a la densidad de otros líquidos. ¿Ok? Bueno chicos, aquí llega este video y continuamos en el siguiente.